Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho en este maravilloso día. Bien, en la mañana de hoy nosotros vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestra serie de confinados especial, que es lo que los hijos de Dios hacen mientras están confinados. Y hemos visto las vidas, ¿verdad?, de algunos personajes de la Biblia relevantes grandemente, y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a continuar con esta preciosa serie. Así que vamos a orar y pedir la dirección a nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda, ¿verdad?, guiarnos a través de su palabra y a toda su verdad en ella. Bien. En el nombre de Cristo Jesús oramos, iglesia. Señor y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor, que tú mereces. Guíanos, Padre Celestial, en esta mañana a poder, Señor, leer las Escrituras, y como tú, Señor, le dijiste, Jesús, a tus discípulos, bendícenos, bendice a tus siervos, Señor, con tu palabra, pues tu palabra es verdad. Guíanos, Señor, a poder prestar atención, darte la gloria y la honra que tú mereces en este maravilloso día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos todos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces vamos a continuar con esta serie, pero también vamos a continuar con lo que es el apóstol Pablo. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de esta carta que él escribió, una de 4 cartas que él escribió mientras estaba apresado en Roma. Él escribió la carta a los Efesios, les escribió a los Filipenses, a los Colosenses y también a Filemón. Pero en la mañana de hoy vamos a ver cómo él les escribe a los Filipenses, bien, a estos creyentes en Filipos. Pero para que ustedes puedan tener una idea de cómo fue esta iglesia, qué pasó en Filipos. Ustedes recordarán que Filipos es una ciudad de Macedonia. Nosotros habíamos hablado un poquito acerca de Pablo y Silas y dimos un poco de información acerca de ese momento en el cual Pablo y Silas llegan a esa ciudad. Bien, una mujer llamada Lidia recibe su evangelio, recibe a Cristo, ¿verdad? Esta verdad, no solamente ella, sino también toda su familia se bautizan por igual. Es en este lugar, en Filipos, donde también esta muchacha adivinadora, ¿verdad? Pablo expulsa el demonio, y por esa razón, ¿verdad?, es que son arrastrados hasta una plaza, azotados severamente y encarcelados en una de las peores, ¿verdad?, prisiones. Es en ese lugar también que Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos informa que el carcelero también recibe a Cristo, o recibe esta verdad de Dios, cree en Dios con toda su familia, la cual también todos ellos fueron bautizados. Así que vemos varias de las personas en Filipos, cómo fueron, ¿verdad?, cómo ellos fueron creyendo, cómo fue creciendo esta iglesia, y cómo, a pesar del mismo confinamiento de Pablo en Filipos, aún el mismo evangelio continuó su progreso. Recuerden que este evangelio es de Dios. Nosotros solamente somos mensajeros, y Pablo lo entendía de esa forma. Pero vamos a continuar con eso. Eso es para que ustedes entiendan un poquito más de la historia de lo que es Filipos, estos filipenses. También hay algunas razones circunstanciales que existieron para que Pablo, el apóstol Pablo, escribiera a estos filipenses. Bien,
Al enterarse esta iglesia allá en Filipos que el apóstol Pablo había sido apresado en Roma, ellos envían a un hombre llamado Epafrodito con una ofrenda, bien, una ofrenda de amor para Pablo. Y mientras este hombre fue allá a asistir a Pablo en ese tiempo de confinamiento allá en Roma, él enferma gravemente. Epafrodito enferma, dice las escrituras, a punto de morir, y es el apóstol Pablo que toca este tema también en esta carta a los filipenses. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, el verso 15 al 16, y dice: y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino también vosotros, porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas, dice aquí, enviasteis dádivas allá una y otra vez para mis necesidades, dice el apóstol Pablo. También hablando acerca de lo que le sucedió a este hermano y colaborador Epafrodito, él dice y menciona en el capítulo 2, versículo 25: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Y sigue diciendo: pues en verdad estuvo enfermo, afirma el apóstol Pablo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza, dice, sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlos de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo, y temed en alta estima, y tened en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio, dice el apóstol Pablo, en vuestro servicio a mí. Esto es hermoso, iglesia. Esto es hermoso porque aquí estas son las circunstancias por las cuales el apóstol Pablo les escribe a estos filipenses. Bien, habían sucedido ciertas cosas, ellos habían enviado a Epafrodito, él había enfermado gravemente también en ese lugar con Pablo, así que él toma esta ocasión, el apóstol Pablo, también para enseñarles a estos filipenses ciertas cosas. Así que estos filipenses, el apóstol Pablo les envía esta carta para dar gracias por estas ofrendas y esta ayuda que había recibido de parte de ellos con Epafrodito, y para darles la buena noticia también en esta carta de esta recuperación que Epafrodito había tenido. Así que al mismo tiempo él toma eso como ocasión para enseñarles entonces ciertos principios claves, ciertas enseñanzas, exhortaciones que él le da clave para la vida del creyente. Bien, así que Pablo inicia esta carta dando o impartiendo gracia y paz a estos hermanos en Filipos. Comenzando en Filipenses capítulo 1, vamos a leer en el verso 3, Filipenses capítulo 1, el verso 3, en adelante. Pablo dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice el apóstol Pablo, aquí la terminará. Así que él estaba convencido de que ellos iban a ser perfeccionados hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es algo muy importante también ver eso. Él comienza esta carta impartiendo gracia, impartiendo paz para estos hermanos que habían sido tan generosos y solidarios con él, no solamente en estas circunstancias que el apóstol Pablo estaba enfrentando allá en Roma, sino que anteriormente ya era una costumbre para ellos ayudar a Pablo en ciertas necesidades, cubrir algunas de sus necesidades. Bien. Así que es algo muy importante que nosotros podamos comprender qué es lo que Pablo comienza a enseñar en esta carta. Pablo no divorcia bien las enseñanzas que él les dio a los efesios de los filipenses. Bien, él les compartió a los efesios que todas las bendiciones espirituales se encontraban en Cristo Jesús y que éstas fueron por gracia y por misericordia de Dios que se nos otorgó, pero que estas bendiciones que se nos han otorgado a nosotros es para nosotros poder bendecir a otros. En esta carta el apóstol Pablo enseña a estos filipenses el propósito de la vida. O sea, es decir, que el propósito de la vida misma o la vida misma es Cristo Jesús. Eso es lo que él les enseña cuando les dice estas palabras que son icónicas, son importantes, ¿verdad? Y muy reconocidas entre nosotros los creyentes. Cuando el apóstol le dijo a estos filipenses, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Esto es impresionante. Esa es la definición en sí misma de la vida. El apóstol Pablo aquí enseña mucho al respecto de eso. No solamente mencionándoles la ganancia que significa bien morir por Cristo, sino también la razón de vivir por Él. O sea, la razón de vivir, de existir del creyente es Cristo. Esto es así, y en este primer capítulo, bien, el apóstol Pablo trata acerca de la unidad, bien, como lo hizo con los efesios, pero en este punto él trata esta unidad entre los creyentes de tener un mismo sentir también con el comportamiento digno de una persona que tiene fe en este evangelio que él ha predicado. Bien, así que él, este es el tema que él comienza también en este capítulo. Él les anima a luchar, o sea, a pelear, a batallar, unánimes, juntos, por la fe del evangelio. Bien, pero aquí él les dice algo que para muchos es bastante perturbador. Cuando él les dice en el versículo 29 de este capítulo 1, el versículo 29, él les dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él. Oigan muy bien, no solamente por amor se les concedió a estos filipenses creer en Cristo. No solo eso, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Esto puede ser perturbador para muchas personas, iglesia. Puede serlo, bien, porque aquellos que no entienden
realmente el Evangelio, no pueden comprender que hemos sido llamados por el Evangelio para salvación, pero para hacer buenas obras de justicia. Y ustedes saben que vivimos en un mundo que no es justo, hermanos míos, para nada. Así que si persiguieron a nuestro Señor Jesucristo, también a nosotros, dice Él, nos perseguirán. Así que esto es lo mismo que el apóstol Pablo. Ustedes están viendo mi sufrimiento, bien, pero eso no debe de atemorizarlos. Eso debe de animarles a ustedes, igual como les dijo a los efesios también. Debe de animarles porque hemos sido llamados también, no solamente para creer por amor en Cristo, hemos sido llamados para creer en Él, sino también para sufrir por este evangelio que nosotros hemos recibido también. El apóstol Pablo les dice cada una de estas cosas, y en los próximos 3 capítulos que vamos nosotros a ver, él les daría bien más razones de su convicción, aún siendo un hombre que está confinado en una cárcel. Bien, en el capítulo 2, él les muestra a estos hermanos el más grande ejemplo en la humanidad, bien, que existe para el creyente. Y él trata, ¿verdad?, con el tema de la unidad como todo, como conjunto, como creyentes, como un cuerpo que nosotros somos, animándoles en este capítulo a que presten atención principalmente a lo que ha dicho en el capítulo 1. Bien, cuando él dice por tanto, es importante. Filipenses capítulo 2, el verso 1, él comienza a decir, Filipenses capítulo 2, el verso 1, él dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, sintiendo del mismo sentir, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados, dice el apóstol, dedicados a un mismo propósito, dedicados a un mismo propósito. Entonces, él comienza a compartirles acerca de este maravilloso y este gran ejemplo que hubo en Cristo Jesús y que todos nosotros necesitamos o debemos imitar, como diría el apóstol Pablo. Él dice en el versículo 5 al 8 lo siguiente: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aún existía en forma de Dios, no consideró o escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, oiga muy bien, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte atroz, hasta la muerte y muerte de cruz, iglesia. Bien, esta es una actitud que el apóstol Pablo la define bien en varias cosas. La define en tres aspectos de suma importancia para todo creyente. Lo define esta actitud que hubo en Cristo con la palabra humildad, con esta maravillosa virtud de nosotros reconocer quiénes somos realmente. Y él, aún siendo Dios, no consideró como cosa que aferrarse de eso. Él sabía, era un hombre humilde. Él le había dicho a sus discípulos también: sean humildes y mansos como yo. Bien, que soy humilde y manso de corazón. Esa es la idea, aprender de él en la humildad, en el servicio y también en la obediencia. En estos tres aspectos el apóstol Pablo embarca bien
esta actitud que hubo en Cristo Jesús y que cada creyente debe de tener. En el capítulo 3, bien, Él les enseña cuál es su meta y cómo nosotros debemos entonces de imitarlo a Él, y no solamente a Él, sino a todos los que sigan y andan según su ejemplo. Bien, Él les comparte todo lo que Él consideraba como ganancia, pero que ahora lo ha puesto como pérdida, lo tiene como basura por, bien, ver, por conocer cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, haciendo lo que es justo, lo que es justicia, ¿verdad? Y la fe que se encuentran en Cristo Jesús. Ahora, Filipenses capítulo 3, el verso 10 nos dice, Filipenses capítulo 3, el verso 10 al 14 nos dice, y de conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo, dice el apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermanos míos. Wow. El apóstol Pablo, aparte de mostrarle su meta y de las cosas que él consideraba en el pasado como grandes cosas o como ganancias, él también les muestra de dónde proviene su fortaleza. Cuando en el siguiente versículo del capítulo 4, dice, capítulo 4, el verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, hermanos míos, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si pudiésemos realmente entender, abrazar estas impresionantes enseñanzas y muchas más que están en esta carta maravillosa a los Efesios, a los Filipenses, bien, estas enseñanzas tan hermosamente envueltas en un manto de gozo, de alegría. Es una carta gozosa, es una carta donde expresa la alegría que el apóstol Pablo, el gozo que el apóstol Pablo siente por estos hermanos en Filipos, por esta iglesia impresionante y ejemplar. Un gozo con el cual expresaba en sus oraciones al Señor. Bien, él expresaba con gozo. Y incluso él dijo que un gozo que sería completado si ellos tienen ese sentir de unidad entre ellos, unidos en un mismo espíritu, en un mismo propósito, conservando ese amor, luchando por esta fe que tienen en el Evangelio. En Filipenses capítulo 2, el verso 2, nos dice el apóstol Pablo, o nos muestra este maravilloso gozo que él tenía por estos filipenses también. Completad mi gozo, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito, hermanos míos. Ahora, ustedes pueden seguir pensando, este es un hombre que está confinado y al borde de ser condenado también a muerte en Roma. Bien, pero aún así siente gozo por estos hermanos también
E incluso sigue animándoles y exhortándoles en esa vida a tener valor, a tener coraje para seguir luchando por este evangelio que salva vidas, iglesia. Podemos comprender eso porque este hombre confinado lo entendía, aún incluso sabiendo que podía ser asesinado en cualquier momento. Él dijo también en el siguiente versículo, hermanos míos, en el capítulo 2 de Filipenses, el verso 17, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, o sea, aunque yo muera, aunque me maten, bien, como sacrificio y servicio de vuestra fe. Recuerden que él mismo había dicho que era por el amor que él sentía hacia los creyentes, hacia los gentiles, que él había sido apresado. Bien. Así que en este punto él dice, pero aunque yo sea derramado como libación o este vino que se derramaba en el altar del sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto, dice el apóstol Pablo, y comparto con todos vosotros mi gozo. Aún así, él comparte su gozo, iglesia. Wow, esto es impresionante. Y quisiera terminar este mensaje con estas palabras que también el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, en el verso 20. Capítulo 4, el verso 20, iglesia. A nuestro Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, mi ruego al Señor es que ustedes puedan también obtener estos maravillosos principios, estas maravillosas convicciones que un hombre confinado y a punto de ser condenado a muerte tenía. Que nosotros podamos ser un gran ejemplo a seguir también. Porque nosotros podamos decir, como se atrevió Pablo también a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que podamos luchar, que podamos pelear, batallar por esta fe del Evangelio. Y no solamente creer que todo va a salir bien mientras estemos viviendo en este mundo. No lo es. Pablo sufrió y padeció necesidades, sufrió azotes, sufrió encarcelamientos, fue apedreado, fue encarcelado, pero aún así estuvo alegre y gozoso. Y como los otros apóstoles, se creían dignos de padecer por Cristo, de sufrir por Cristo. ¡Wow! Hermanos míos, espero en el Señor que Vida Nueva pueda adquirir estos maravillosos ejemplos que nosotros vemos en Pablo, en Silas, en José, que vemos en cada uno de estos grandes hombres de las Escrituras. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra que tú mereces y guíanos a todos nosotros a darte lo mejor de cada uno de nosotros para luchar y batallar por la fe del Evangelio. Guíanos, Señor, a poder comprender la necesidad de luchar y conservar, preservar esta unidad, el tener el mismo sentir, el tener el mismo amor, el mismo propósito, el tener esta misma actitud que tuviste tú, mi Señor, siendo humilde y sirviéndonos a cada uno de nosotros al punto de morir por nosotros, aunque no lo merecíamos.
Ayúdanos a tener esa misma actitud, pero también a entender que necesitamos de tu fortaleza y que nuestra energía, nuestro poder proviene a través del Espíritu Santo, Señor. Un espíritu que no es de cobardes. En el nombre de Cristo Jesús, oramos para que aquellas personas que no te han recibido como su Señor y Salvador lo puedan hacer a través del único evangelio que salva, aquel de Cristo Jesús, que resucitó de entre los muertos para darnos vida, que ha vencido el poder del pecado y de la muerte. Guíanos, guía a estas personas por tu buena voluntad a arrepentirse de sus pecados y serte fiel hasta la muerte. En el nombre de Cristo Jesús, vida nueva ahora. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Recuerden, el próximo miércoles a las 7:30 que vamos a continuar, ¿verdad?, con este estudio que hemos iniciado de el Sermón del Monte, tratando estos temas también que Jesús incorporó en este Sermón del Monte, en Mateo 5 al capítulo 7 de Mateo. Gracias, hermanos míos, y Dios me le bendiga, y espero que tengan una muy buena semana. Amén y amén. Bye bye, iglesia.